Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo la teoría de la vida como un juego, o la hipótesis, o el paradigma de ver la vida como un juego, porque siempre estoy hablando de esto y bueno, pues quería profundizar un poquito más o explicarte en qué me baso, ¿no? Para decir que la vida es un juego. Para poder entender eso, lo primero que tendríamos que observar es qué elementos o qué características o qué tiene que tener un juego para poderlo llamar juego, ¿no? Y vamos a ir viendo en cada una de estas cositas que tiene el juego la similitud con la vida. Vale. En primer lugar, cualquier juego tiene que tener jugadores. Da igual si es un juego solitario, si es un juego en parejas o es un juego en grupo, pero sí o sí necesita que haya personas dispuestas a jugar este juego. ¿Vale? Entonces, en la vida, jugadores, bueno, tantos como personas hay en el mundo. Y el protagonista de tu juego eres tú. Tú decides cómo moverte por este juego llamado vida. En segundo lugar, lo que tiene un juego son roles, personajes. Por ejemplo, si hablamos del ajedrez, el ajedrez tiene diferentes roles. Está el caballo, el alfil, la torre, el rey, la reina. Y cada uno tiene un movimiento diferente y un propósito y un para qué diferente. Si hablamos, por ejemplo, del escondite, que es un juego infantil donde uno tiene que esconderse y el otro tiene que encontrar a quien se ha escondido, ahí es evidente que hay diferentes roles. Ahí está el del buscador, el que tiene que perseguir también al que ha encontrado, y luego está el que se esconde. Son roles diferentes y entonces los roles son muy el como si. Es como yo juego al escondite y voy a hacer como si me tuvieras que encontrar, como si tuviera que esconderme. Y yo, que tengo el rol de perseguidor o de buscador, pues como si fuera el buscador y tuviera que encontrarte. Siempre es un como si, ¿no? Si hablamos de otro juego, un videojuego, en un videojuego, pues cuando yo escojo el personaje, ese personaje es un como si fuera la princesa, como si fuera el guerrero, como si lo que fuera. Entonces ahí se escoge un rol, ¿no? Un personaje para poder jugar la vida. En la vida el personaje pues depende de cada persona, pero a ese personaje lo podemos llamar ego, ¿no? O falso yo. Es aquello que yo represento o aquello que yo en lo que yo me identifico para poder jugar esta vida. Y es posible que mi personaje vaya cambiando también dependiendo del contexto. Puede ser que en el trabajo tenga un personaje más de víctima, por ejemplo, y en casa tenga un personaje más de autoridad. ¿Vale? Entonces, mi personaje puede ir cambiando según el contexto. Igual que, por ejemplo, el ajedrez, ¿no? No es lo mismo el rey, la reina, el caballo y el alfil. Pues en la vida también puedo pasar por diferentes personajes. Aunque me identifique mucho en uno, tengo diferentes roles según el contexto. ¿Qué más hay en un juego? Pues en un juego no pueden faltar las reglas. Sean implícitas o explícitas, todo juego tiene reglas. Y bueno, pues por ejemplo, en el ajedrez las reglas son pues lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, la torre solo se puede mover en vertical y horizontal, no se puede mover en diagonal. A eso le correspondería el alfil. El alfil solo puede moverse en diagonal, no puede moverse en vertical o horizontal. Entonces, esas son reglas. ¿Cuáles más reglas hay? Pues el peón solo puede hacer un movimiento de 2 posiciones al empezar la partida. Luego, una vez se ha movido esa pieza, solo puede moverse de uno en uno, yo qué sé. Jugamos al escondite, pues a veces las reglas se deciden antes de empezar, ¿no? Porque antes de empezar se dice, pues nos podemos esconder de aquí a allí y no se vale, yo qué sé, no se vale esconderse en esos puntos.
O si te toco, eso significa que te he cogido, ¿eh? No hace falta que te coja de la ropa. Yo qué sé, me invento porque cuando jugábamos al escondite cuando éramos pequeños, en cada grupo de amigos las reglas iban cambiando y normalmente se decidían antes de empezar, ¿no? Bueno, pues las reglas en la vida son, bueno, estamos llenos de reglas, ¿no? Son las creencias, ¿no? Las ideas que tenemos de cómo tenemos que comportarnos, cómo podemos comportarnos y cómo no podemos comportarnos o relacionarnos con los demás o con las cosas que pasan, ¿no? Y las reglas según el contexto también cambian, ¿no? No son las mismas reglas las que tenemos en casa, no son las mismas reglas las que tenemos en nuestra casa que en la casa de nuestros padres, que en el trabajo o con la relación con los amigos. Ahí las reglas cambian, ¿no? Me puedo relacionar de una manera diferente, hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer dependiendo del contexto. Entonces, estamos llenos de reglas. Las reglas son las ideas de cómo yo me puedo relacionar o lo que puedo o no puedo hacer, ¿no? A eso le llamamos creencias. ¿Qué más tiene un juego para poderle llamar juego? Pues también tiene retos. Cualquier juego tiene retos. Además es que sin los retos los juegos no tendrían sentido. ¿Y qué son los retos? Los retos son todas aquellas dificultades que me voy encontrando conforme voy jugando. Por ejemplo, en el ajedrez las dificultades que me puedo encontrar son pues sentir que tengo una pieza acorralada por el contrincante y tengo que buscar la forma, la manera de salir de ese acorralamiento. Otro reto que se me puede presentar es, pues, bueno, ir a por el rey de mi oponente. Intentar por todos los medios, pues, matarle el rey. Eso es un reto. Entonces, los retos son todas esas dificultades que se van presentando en el cual yo tengo que poner más atención, poner más recursos y más sabiduría. Y el hecho de que se vayan presentando esos retos también hace que yo aprenda más y que conforme vaya jugando siempre tenga más recursos y más estrategias o más formas de poder resolver situaciones, ¿no? Los retos que se me pueden presentar en el escondite, pues bueno, pues cuando me ha descubierto el buscador, pues correr a la área donde me tengo que salvar, ¿no? Y decir, 1, 2, 3, salvada. Pues el reto es correr más que el otro, ¿no? O buscar de salir de mi escondite de una manera estratégica para que el buscador no me encuentre y poderme salvar antes de que él me vea. Todo eso son retos, son pequeñas dificultades que se van presentando y hacen que yo vaya esforzándome, probando, experimentando y explorando nuevas maneras y nuevas formas de hacer lo mismo, ¿no? Para que cada vez que juego siempre pues vaya adquiriendo más conocimientos y más recursos. Por eso cuanto más juego a algo, más bueno me vuelvo jugando a ese juego. Y la vida, ¿qué serían los retos? Los retos son todas esas dificultades que se nos presentan. Algunas de las dificultades son escogidas, otras no. Otras se presentan y cómo tú veas esas dificultades depende de tu actitud. Tú puedes verlas como retos, sabiendo que los retos son situaciones de las que voy a aprender algo y que me van a hacer más fuerte, más sabio y con más recursos y que eso me va a ayudar en mi vida. O puedo ver esas dificultades como problemas. Tenemos una tendencia a verlos más como problemas que como retos, pero los problemas solo son una perspectiva de la dificultad, simplemente es una actitud. Si yo veo una dificultad como un problema, posiblemente es porque esté muy en el rol de víctima y piense que resolver eso no dependa de mí, sino de que el otro cambie, que la situación cambie o que lo de fuera sea diferente a como a mí me gustaría. Muy bien, ¿qué más tiene un juego para poderlo llamar juego? Pues todo juego tiene un contexto, he estado diciendo, ¿no? Dependiendo del contexto cambian las reglas, cambian las normas, cambian los roles. Pues sí, en cualquier juego hay un contexto, un área, un espacio donde jugar. En el ajedrez está claro que el área de juego es un tablero con cuadrícula donde se colocan las piezas. Ahí es donde empieza el juego y ahí es donde se da toda la historia. Cuando jugamos al escondite, el
contexto, el área de juego, pues normalmente se decide previamente. Pues es la calle, a partir de aquí, desde esta esquina hasta esta otra esquina, jugamos al escondite. O no podemos salir de la área de la plaza donde estamos. Pues se decide, ¿no? El contexto, el área, el espacio donde se va a jugar. En la vida tenemos muchos contextos diferentes, ya hemos dicho. Está el contexto de la casa, el contexto del trabajo, el contexto de donde hoy me divierto con los amigos, el contexto de la casa de los padres, el contexto de cuando estoy de vacaciones. En cada contexto mi rol cambia, las normas cambian y los retos son también diferentes, ¿no? Así que, ¿la vida tiene contextos? Sí, muchísimos, ¿no? Y tantos contextos hay en la vida, tantos minijuegos hay en este gran juego. Y por último, ¿qué tiene que tener un juego para poder llamarlo juego? Todo juego tiene un propósito. Y aquí cuando hablo de propósito la gente me dice, el propósito de un juego es ganar. No. El propósito del juego no es ganar, porque ganar solo es una actitud. Hay gente que juega no para ganar, sino para no perder. Por ejemplo, hay gente que cuando se pone a jugar al ajedrez está más preocupado y más ocupado en que no le maten sus piezas que no tanto en ganar al otro. Entonces, el ir a ganar o al ir a no perder solo es una actitud. Hay gente que juega a los juegos sin pretender ni ganar ni perder, sino por el simple hecho de jugar, y lo que hace es jugar para disfrutar. Entonces, eso solo son actitudes. El ganar, el no perder o el jugar por disfrutar solo son 3 actitudes que en otro vídeo hablaré de ellas, que son parte de nuestro ego, nuestras 3 energías arquetípicas, que este tema me encanta, pero no es el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida entonces? ¡Wow! Porque la pregunta es importante. El propósito de la vida es jugar. Nada más. Jugar. ¿Y qué es jugar? Jugar es experimentar, jugar es explorar, jugar es aprender, jugar es investigar, jugar es divertirte, disfrutar. Eso es jugar. Ya no, el disfrutar no solo es una actitud, es que es importante que juegues la vida y que te diviertas en ella, porque si no hay disfrute, ¿qué sentido tiene? Sí es cierto que hay muchos más propósitos. Hay un propósito personal. Tenemos como una misión o como un para qué jugar esta vida. Cierto, eso es un propósito personal. Luego hay un propósito familiar. Hay cosas que resolver en nuestro linaje familiar, de patrones de comportamiento. Sí, hay cosas que hacer a nivel familiar, entonces sí hay un propósito familiar. Y hay un propósito colectivo. Hay un propósito más allá de lo personal y lo familiar, sino de lo colectivo. Pero el propósito universal, lo que venimos a hacer realmente todos en esta vida, es jugar. Jugar, explorar, experimentar, aprender. Entonces, ¿la vida es un juego? ¿O la vida es como un juego? Dímelo tú. ¿Tiene todos estos elementos que te he comentado? ¿Tiene personajes, reglas, retos, contexto, propósito, jugadores? Lo tiene todo. Entonces, juguemos. La vida es un juego. Cómo juegues tú la vida depende de ti. El rol que tú decidas tener en tu vida depende de ti. La actitud que tú tengas jugando la vida depende de ti. Cuanto más consciente eres de que esto es un juego, más fácil es dejar de jugar en piloto automático. Porque cuando no somos conscientes de que ya estamos jugando, nuestro personaje se apodera de la actitud y de todo en realidad. Entonces, tomar conciencia de que la vida es un juego te ayuda a jugar desde otro lugar, jugar desde la libertad, jugar desde el disfrutar, jugar desde el ver las dificultades como retos, saber que cada vez que hay alguna dificultad es para aprender algo y que eso te va a hacer más fuerte y más sabio. Jugar es disfrutar, es aprender. La vida es un juego. ¿Jugamos?
Si te ha gustado, dale like. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise de cada vez que cuelgue un vídeo. Y si tienes cualquier pregunta, si se te plantean cuestiones que digas, bueno, me he quedado con ganas de saber más de esto o de lo otro, pregúntame lo que quieras, que yo iré respondiendo cada una de las cuestiones en diferentes vídeos. A mí me encanta porque lo que más disfruto sobre todo es compartiendo toda esta filosofía. Así que bueno, hasta entonces te mando un súper abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!